Gloria a Dios por el tiempo tan bello, tan especial que el Señor nos ha regalado. Ha sido un tiempo muy bueno en su presencia. De verdad que hay agradecimiento profundo en nuestro corazón por su presencia, porque la misericordia de Dios es grande y maravillosa. Damos gracias al Señor por eso. Esta noche quiero compartir, recuerda que estábamos hablando sobre Hebreos 11 y la fe. Y nos habíamos quedado por el versículo 11:13 nos habíamos quedado. Y la palabra del Señor nos sigue enseñando. Yo estaba meditando y cómo el Señor nos enseña. Dice la palabra del Señor. Esta palabra, lo que encontramos aquí en Hebreos 11, es el testimonio de la fe. Y esta palabra fe que encontramos en Hebreos 11:1 es la palabra pistis, que significa persuasión, es estar convencido, ¿verdad? Estar convencido es la confianza en Cristo para salvación. Estar persuadido. Filipenses 1:6 se usa la misma palabra acá, donde el apóstol Pablo dice, y estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra persuadido es la palabra pistis, la palabra fe. Estando lleno de fe sería aquí de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra. Entonces la palabra pistis en griego es la palabra para fe. Pero ya habíamos visto cómo por la fe logramos entender, dice Hebreos 11:3, que el mundo fue creado. Por la fe nos hace entender, y esta palabra entender es ejercitar la mente. ¿Se acuerda que estuvimos hablando sobre la mente, la parte de la mente nous, la parte donde se ejecuta todo, la parte central de la mente? Aquí esta palabra entendemos significa ejercitar la mente, trabajar en nuestra mente para es poner por obra la mente de Cristo, es darle al Cristo Jesús que habite el gobierno de nuestra vida. Por la fe entendemos, cuando nosotros por la fe entendemos, es porque Jesús está entronado en nuestro corazón. Entonces, qué importante es esto. Por la fe entendemos, necesitamos la fe para que nuestra mente sea renovada. Cuando dice por la fe entendemos, es entender, es una mente renovada por el Espíritu. Por la fe de Dios, por la fe de Jesucristo podemos entender el reino de Dios. Por la fe, dice, Abel ofreció un mejor sacrificio. Y esta palabra ofreció es la palabra próspero, que significa atender. Fíjense, atender. O sea, es como ministrar. Abel ministró a Dios con su ofrenda. Y esta palabra atender también dice, es atender a Dios. Es como preguntarle a Dios o conocer a Dios a tal grado que nosotros sepamos cómo agradarlo, qué le satisface, qué le agrada a Él. Entonces, cuando nos acercamos, la fe nos permite saber, comprender cómo vamos a atender, cómo atender a nuestro Padre, cómo relacionarnos con Él. Cuando la fe de Dios está en nosotros, no venimos a Él, no nos acercamos a Él como un Dios que está lejos. Nos acercamos trayendo una ofrenda que agrade al Señor, una ofrenda que verdaderamente a Él le agrade, un corazón humilde. No vamos a venir a Él con un corazón arrogante, un corazón demandante. Venimos a Él con un corazón rendido. Un corazón rendido, es presentar nuestra vida, es por la fe, y eso es la importancia de la fe, porque la fe nos enseña, es por la fe que nosotros podemos acercarnos a Dios y ofrecer un sacrificio que a Él le agrade. Y entonces tenemos que entender que la fe nos enseña
¿Cómo ofrecerle nuestro tiempo? Es por medio del Espíritu, la fe que Él pone, la fe del Espíritu que nosotros podemos ofrecerle nuestro tiempo. Le ofrecemos nuestra obediencia, ¿verdad? Cuando nosotros le obedecemos a su voz es por la fe. Qué importante es la fe, porque la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve, dice. Hebreos 11:5 también dice, por la fe no fue traspuesto. Y esta palabra traspuesto significa fue cambiado de un lugar a otro. Fue cambiado de un lado a otro. Es un cambio de lugar y de posición. Muchas veces nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, yo ya no quiero esta condición. Yo quiero que me pases a una condición de victoria. Yo ya no quiero pasar en derrota. Yo quiero una condición de victoria. Yo ya no quiero estar en pecado. Yo quiero estar en santidad. Yo ya no quiero estar en muerte. Yo quiero estar en vida. Yo no quiero estar en desobediencia. Quiero estar en la obediencia. Y esto es por medio de la fe. Por eso que es tan importante. Los discípulos le decían al Señor, danos fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe como humanos, nuestra confianza es tan limitada. Pero cuando la fe de Dios está en nosotros, podemos traspasar el tiempo, podemos mover montañas, lo que hemos hablado. Por eso es que necesitamos pedirle a nuestro Dios, a nuestro Jesús, a Jesús, que nos aumente la fe. Así como Enoc fue traspuesto, nosotros necesitamos ser traspuestos, cambiar de posición. La fe nos lleva de lo natural a lo espiritual, de dejar de ver las cosas a lo natural y verlo en lo espiritual, como el Señor quiere que veamos las cosas, que veamos que lo posible, lo imposible puede ser posible. Que nuestra mirada no esté puesta en lo imposible, en la tempestad, que nuestra mirada esté puesta en lo posible, en el Dios que todo lo puede. Que nuestro Señor, por medio de la fe, nos saque de la mente carnal y nos pase a la mente espiritual. Así como Enoc fue traspuesto de esta tierra al cielo, la fe, al igual que a Enoc, la fe le dio testimonio para ser traspuesto. Nosotros, la fe de Dios, la fe que es en Cristo, nos capacita para ser traspuestos de lo natural a lo espiritual, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz de Cristo. Dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mira, aquí Colosenses 1:12 dice que el Padre nos trasladó. Es la misma palabra que se usa que dice que Enoc fue traspuesto. Es la palabra metastisemi es la palabra. Entonces la misma palabra que dice que el Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es la misma palabra que se usa cuando Dios le dice a David que lo tomó de la majada de las ovejas y lo llevó al reino. Dice, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Es Dios el que hace este cambio. Es Dios el que hace el traspaso. Por eso necesitamos la fe de Dios. Y Él hace ese traspaso por medio de la fe en el Señor. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Otra vez la palabra fe. Tenga fe, crea, esté persuadido que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos capacita para agradar a Dios y para acercarnos a Él. Cuán importante es la fe de Dios en nosotros. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca. Para que nosotros aprendamos a preparar el arca, preparar
la salvación para nuestra familia, preparar el ambiente en el que nuestra familia será salva. Nosotros necesitamos la fe, porque Noé fue por la fe que fue capaz de trabajar un arca. Entonces, ¿y qué importante es la fe? Porque así como Noé, la fe le dio el temor para preparar el arca, el Señor quiere que nosotros también lo hagamos. Y esta palabra preparó significa preparar completamente. Habla de una preparación interna y una preparación externa. Mire esto, no solamente es externa, también es interna. La fe nos capacita para trabajar por la salvación de nuestra casa. Y me acuerdo cuando leo de Noé, también me acuerdo de Rahab. Rahab peleó para que su familia fuera salva. Ella pactó con los israelitas de manera de que su familia fuera salva. Y esto también lo hizo por medio de la fe. Entonces, el Señor nos ha capacitado para participar en la preparación completa, interna y externa de nuestra descendencia. También por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, dice. La fe nos ayuda en el llamado para obedecer y salir, entender nuestro llamado. La fe nos capacita para entender nuestro llamado. Hemos sido llamados, dice el Señor, hemos sido llamados para ser santos, Romanos 1:7. Dice, hemos sido llamados para ser santificados, 1 Corintios 1:2. Hemos sido llamados a ser conforme a su propósito, conforme a la intención de Dios. Hemos sido llamados conforme a su intención. ¿Para qué? Hemos sido llamados para ser un solo cuerpo, para ser parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo hemos sido llamados, y es por la fe que entendemos que nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Por la fe también entendemos que fuimos llamados para libertar, para tener libertad, para ser libres. El Señor nos llamó para ser libres. Por la fe nos capacita para ser libres. La fe, dice, también nos capacita para entender que hemos sido llamados para heredar bendición. Y es tan importante que es por la fe en Jesucristo que nosotros conocemos nuestra identidad, nuestro llamado, nuestra escogencia. También dice que por la fe Sara recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. Concebir es la capacidad de recibir una semilla para dar vida y para multiplicarla, para fructificarla. Y es la fe la que nos da la fuerza para concebir. Muchas veces nosotros hemos pasado tanto tiempo y muchas veces no hemos podido trabajar como conviene en nuestra casa. Como que si nos hace falta fuerzas para concebir esa fe, para concebir ese entendimiento, esa promesa, para agarrar esa promesa y concebirla en nosotros. Necesitamos la fuerza de la fe. Y esa misma fe hace que esa promesa nazca y dé a luz, aunque sea en fuera de tiempo. Porque muchas veces creemos que el tiempo ya pasó o que el tiempo nunca vendrá, pero dice la palabra del Señor que cuando la fe actúa en nosotros, no solo nos da fuerza para concebir y creerle a Dios por una promesa, también nos capacita para dar a luz en cualquier tiempo. Dice también que conforme a la fe todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Miren que por la fe Abraham fue capaz de ofrecer lo más precioso, creyendo firmemente en la promesa de Dios. Cuando no rehusamos a Dios lo que más amamos, es porque estamos persuadidos de las promesas de Dios, convencidos de su fidelidad y amor para heredar la bendición y para hacer bendición. Es increíble, la fe es tan importante, nos da entendimiento para conocer el reino eterno, nos capacita para ofrecer, atender a Dios, ministrarlo a Él, nos capacita para ser cambiados de posición, nos capacita para acercarnos a Dios, nos capacita para preparar
la casa, para trabajar por la salvación de los nuestros. La fe nos faculta para entender nuestro llamado y para obedecer. Nos da fuerza para concebir y para dar a luz, y nos capacita para creer por lo venidero y trabajar, estableciendo las bases para las próximas generaciones. Porque aquí estaba hablando de los patriarcas. Mire, dice por la fe, esta fe que nos capacita para bendecir. Dice Hebreos 11:20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y en Génesis 27, 28 al 29 encontramos la bendición que Isaac dio sobre Jacob. Le dijo: Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Es increíble, yo estaba meditando en esta bendición que Isaac hace sobre Jacob y veo que Isaac lo está bendiciendo sobre aquellas cosas que él había sido dotado, porque Isaac es el hombre fructífero. Isaac es el hombre que tuvo una fructificación increíble. Entonces, él de lo que él tuvo acceso, de lo que nosotros accedemos, vamos a ser capaces de bendecir. Por ejemplo, si yo soy capaz de acceder a las bendiciones de Dios, esas bendiciones las voy a poder otorgar a mis hijos, a mis generaciones. Si yo soy capaz de vencer una tentación, mis hijos también lo harán, o más que todo ya serán libres. Esa bendición es para ellos, para que ellos se enseñoreen. Si somos capaces de enseñorearnos de nuestra alma, nuestros hijos también lo harán. Entonces, qué hermoso, porque miren, la fe nos capacita para bendecir, porque la fe nos ayuda a conquistar aquello, nos ayuda a conquistar el reino, a acceder a la bendición del reino. Isaac fue un hombre que accedió, era el hijo de la promesa. Con él estaba la bendición, por eso él viene y le dice: que Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate los pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos. ¿Cómo, hermanas, cómo nosotros bendeciremos a nuestros hijos? ¿Qué cosas verdaderamente estamos, qué guerras, qué peleas estamos dispuestas a pelear y a vencer y a ganar para que nuestros hijos puedan vivir en libertad? Imagínense si usted y yo traemos una carga genética con la que tenemos que pelear, nuestros hijos también, y encima tienen que traer la carga nuestra. Entonces, si nosotros como madres somos capaces de pelear la batalla por nuestros hijos van a ser hombres fructíferos como Isaac. Recordemos que Abraham peleó la batalla. Fue a Abraham que le pidieron, Dios le pidió lo que más amaba. Fue Abraham que creyó al Señor por esa promesa. Abraham venció por medio de la fe. Por eso Isaac fue capaz de bendecir con qué libertad y con toda la autoridad de abundancia, de fructificación, porque hubo alguien que peleó esa batalla. Isaac fue un hombre fructífero, fue un hombre que le creyó a Dios porque era el hijo de la promesa. Entonces él fue capaz de bendecir a su hijo de lo que él había accedido, para que haya una herencia. La palabra del Señor dice: fuimos llamados a heredar bendición y para bendecir a las siguientes generaciones. Pero para que haya una herencia de bendición debemos trabajar en los nuestros, para que ellos sean recipientes de Dios que Dios pueda usar. Principalmente, primero en nosotros tenemos que trabajar nuestro recipiente, que nuestro recipiente, nuestra vasija, sea una vasija capaz de retener la unción, capaz de retener el aceite del Señor en nosotros. Y la pregunta es:
¿Qué queremos heredar a nuestros hijos? ¿Queremos que ellos hereden bendición o queremos que ellos hereden maldición? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Isaac, el hombre fructífero, bendijo con aquello a lo que tuvo acceso. ¿Qué victorias quiere heredarle a sus hijos? Victorias en lo económico, victorias en lo espiritual, victorias de poder, de acceder a los secretos del reino, victorias de sabiduría, victoria de inteligencia, la sabiduría, inteligencia, conocimiento, poder, unción. ¿Qué quiere heredarle a sus hijos y qué queremos heredarle a nuestros hijos y en nuestras generaciones? Pero para eso hay una pregunta bien interesante que yo hallé en Segunda de Reyes, capítulo 1, que el profeta Eliseo le hace a una mujer, le dice a una mujer, ¿qué tienes en tu casa? Y para eso quiero que nos vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra del Señor: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y aquí me llama la atención una cosa. Este hombre murió dejando acreedores. Este hombre, una herencia que dejó fue derecho a los acreedores. Dejó un derecho de maldición. Porque los acreedores llegaron después de que él murió y llegaron a cobrarse. ¿Y sabe con qué se cobraron? No querían la casa. Ellos querían sus hijos. Porque el acreedor, que es el enemigo, los acreedores espirituales que podemos tener a los cuales nosotros por el pecado, por la debilidad, por la concupiscencia, les damos derechos, esos van a venir a cobrarse y se lo van a venir a cobrar a nuestros hijos. Ve qué serio es esto. Y me llama la atención algo. Este hombre no era cualquier hombre. No era un simple cristiano que solamente iba los domingos, porque uno dice, es un cristianito de domingo, ¿va? Solo se conforma, obviamente, decimos un hombre así, pues una persona así, un cristiano así, pues no puede crecer mucho, ¿verdad? No puede entrar en la guerra para pelear sus batallas porque muy poco conocimiento, porque apenas es un cristiano de domingo. Pero ¿sabe qué? Este hombre que murió no era cualquier cristiano, no era cualquier israelita. Era hijo de profeta. Era un hijo de profeta, era un ministro de Dios. Era un hombre con herencia sacerdotal, con herencia ministerial. No era cualquier hombre. Y algo más que dice la esposa, le dice, era temeroso de Jehová. Y me llama la atención esto, porque ¿cómo es posible que hayan acreedores sobre aquellos que temen a Jehová? Cualquiera dice, no, pero ¿y dónde está el temor de Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué accediste a tal pecado? ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué estás en tremenda lucha si tú temes a Dios? Y el temor de Jehová nomás nos va a librar. Pero muchas veces el temor tal vez no es un temor completamente reverente a Dios. ¿En qué momento de su vida este hombre obtuvo acreedores? Lo hizo él, lo hizo su padre, porque mencionan al papá de él que era un profeta. Pero para sus hijos estaban acreedores listos para venirlos a tomar. Y esto es bien preocupante porque uno considera, wow, dice uno, alguien que está en un ministerio, alguien que Dios mío, le sirve a Dios y que tiene testimonio de que tiene temor de Jehová. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué? ¿De dónde vino este acreedor? Si él tenía temor de Jehová, quizá no fue por él que estaban estos acreedores. Tal vez vinieron por su padre, no lo sé. Cualquier cosa sería especulación. Lo que sí veo yo allí es que era un hombre que temía a Jehová y que era hijo de profeta. Y aún así habían acreedores.
y venían por sus hijos. No venían por su esposa, no venían por sus casas ni por sus propiedades, venían por sus hijos. Quizá no tenía una casa o una propiedad, pero los acreedores venían por algo tan importante como sus hijos. Ahora imagínense usted y yo, ¿cuántos acreedores habrán que vienen a exigir a nuestros hijos? ¿Cuántos acreedores? Y esta palabra el Señor me la hablaba porque no hace mucho el Señor me revelaba algo y yo le he estado al Señor pidiendo sabiduría porque la palabra del Señor dice que con el conocimiento tiene que haber sabiduría. El conocimiento te dice qué está pasando, pero la sabiduría nos dice qué hacer para remediar lo que está pasando. Entonces yo al Señor le estaba pidiendo mucha sabiduría y el Señor me llevaba a este tema. Hoy en la mañana que oraba al Señor, el Señor me hablaba de este tema, de esta mujer, que había un acreedor que venía por sus hijos. Y yo le digo al Señor, pues necesito aprender, yo necesito sabiduría, porque yo necesito saber qué hago con este conocimiento. ¿Solo lo recibo y me siento o qué hago? ¿Por qué hay acreedores? ¿De dónde vinieron estos acreedores? Y más que todo, tal vez no obtenga respuesta de esta pregunta, ¿de dónde vino? Como con este hombre, que no sabemos si fue él o su padre, no sé de dónde vienen estos acreedores, pero la cuestión es que los acreedores ahí están. Usted se ha puesto a pensar por qué hay tantas familias que sus hijos están metidos en drogas, en alcoholismo, tal vez sus hijos no quieren nada con Dios. ¿Por qué sus hijos están metidos en muchas cosas? ¿Por qué dan evidencia de muchas cosas? Y uno no entiende por qué. Pero la cuestión es que los acreedores ahí están. Aunque usted y yo no entendamos de dónde vienen estos acreedores, aunque usted y yo no entendamos quién les dio derecho a estos acreedores, la cuestión es que los acreedores ahí están y vienen por los hijos. Vienen por los hijos del pueblo de Dios. Vienen por los hijos de ministros. Aquí los acreedores no escatiman si son ministros, si no lo son, si temen a Dios o no. Ellos vienen con un derecho legal. Y eso es lo tremendo, porque hay un derecho legal. Uno los puede reprender, pero ellos simplemente no se irán porque dicen, miren, yo tengo un derecho. Entonces necesitamos entender cómo pagar estos derechos, en este caso porque la mujer pagó su deuda. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo que estos acreedores se fueran? Y esto es tan importante porque estamos hablando que por la fe heredamos, por la fe bendecimos. Vemos a un Isaac que bendijo y también vemos a un Jacob que bendijo. Y vemos a un Jacob que bendijo a sus hijos y vemos a un Jacob que bendijo a sus nietos. Entonces, qué importante es entender por qué vienen los acreedores. Ellos vienen a tomar lo que se pactó con ellos. Es increíble cómo las deudas se heredan. Por eso nosotros tenemos que saldar cuentas, tenemos que romper pactos, tenemos que legalmente destruir todo derecho del enemigo. Mire cómo dice Mateo 18:25. A este dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. El acreedor va a venir a tomar nuestra herencia si nosotros se lo permitimos. Pero esta mujer no se quedó de brazos cruzados viendo cómo los acreedores venían y tomaban a sus hijos y los llevaban de siervos, de esclavos. Ella no se quedó con brazos. ¿Qué hizo esta mujer? Se levantó y corrió al profeta Eliseo. Y eso nos habla de Eliseo. Ahí representa la figura de Dios.
representa la figura del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Correr al Espíritu Santo, correr al Señor. Si un acreedor está tocando tu puerta, está tocando mi puerta y viene por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por nuestras generaciones, ¿qué vamos a hacer? Si el Señor nos da el entendimiento para entender que hay acreedores detrás de nuestros hijos, detrás de nuestra herencia, ¿qué tenemos que hacer? Esta mujer viene y ella corrió al profeta. Dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y a mí me parece que esta mujer hizo una pausa. Tu sierva no tiene nada en casa, yo no tengo nada. Muchas veces creemos que no somos lo suficientemente fuertes para vencer. ¿Qué tienes para pelear? No tengo nada. ¿Qué tienes para pagar esta deuda? Para hacer que el acreedor se vaya de tu casa, para quitarle los derechos al acreedor. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella dice, no tengo nada. Luego se recuerda, dice, perdón, pero hay una herencia que quedó. Una pequeña vasija de aceite. Algo quedó después de la muerte de este hombre y fue aceite. Mire, no solamente una herencia de acreedores, también una herencia de unción. Una herencia de unción, porque el aceite representa la unción. Entonces, muchas veces tenemos herencias de acreedores, pero se nos olvida, porque muchas veces nos enfocamos tanto en el acreedor, en lo que el enemigo trae para nuestra vida. Nos sentimos tan impotentes y muchas veces decimos, no tengo nada con qué pelear, no tengo nada. Y aquella mujer hizo una pausa y dijo, no, hay una vasija con aceite. Ella entendió y dijo, tengo una vasija de aceite. Ella tenía unción. Ella no estaba de brazos cruzados. Ella no estaba completamente sin nada. Ella tenía unción. También después de que su marido murió, no solamente habían acreedores, también había unción. Como que si fuera, también hay herencia de unción. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? En lo que tenemos a nuestro favor. ¿Qué nos ha dado Dios para vencer? Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado promesa, nos ha dado armas del Espíritu, armas espirituales para pelear la batalla. No podemos decir no tengo nada y ver simple y sencillamente sentarnos como el enemigo se lleva a nuestra herencia. No, esta mujer primero corrió al Espíritu Santo y allí, estando con el Espíritu Santo, ve la importancia de correr a Dios, porque esta mujer allí, estando con el profeta, se dio cuenta qué era lo que ella tenía. Ella estaba en su casa y vino con el pensamiento ante el profeta de que ella no tenía nada para pagar. Ella no tenía nada para salir de esa situación. Pero cuando llegó con el profeta, se dio cuenta que sí tenía algo con qué pelear. Y entonces el profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. No pidas pocas, dice otra versión. Y mire, aquí entra en función la fe. La fe dice, ve a tus vecinos y consigue todas las vasijas que puedas. Consigue todas las vasijas que pueda. Y me llama la atención cuando yo vi esta palabra de vecinos, dice la palabra, que dice el diccionario, que esa es la palabra chacán, que significa alguien que es afín contigo, alguien que es afín. ¿A quién nos vamos a acercar? Vamos a acercarnos a alguien que nos ayude. A alguien que verdaderamente nos extienda la mano, a alguien que verdaderamente esté dispuesto a darnos, a ayudarnos con nuestra necesidad. Y también encontré que ese vecino es alguien que se hospeda cerca de ti, que se queda permanentemente, que su residencia está permanente contigo. Y me llamó la atención porque esto no se trata de correr al vecino que no conoce a Dios. Se trata de correr a aquellos que permanecen contigo, aquello que permanece contigo.
¿Qué permanece contigo? ¿Qué reposa contigo? ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? ¿Quién es tu vecino, el que está a la par tuya? ¿Quién mora contigo? Y también esta palabra significa con quién, imagínense con quién te acuestas. Dice incluso ayuntarse. Y esto habla de intimidad, fíjese. Esta palabra vecino está hablando con quien te tienes intimidad, con quien te ayuntas, dice aquí, con quien cohabitas, con quien te echas a dormir. A ese es que tienes que pedirle. ¿Quién es ese que se acuesta contigo? ¿Quién es ese que mora contigo? ¿Quién es el que está permanentemente contigo? A ese tienes que pedirle las vasijas. Cuando la palabra de aquí dice vecinos, está hablando de esto precisamente. Entonces la pregunta es, ¿con quién estás durmiendo? Y esto no estoy hablando de algo natural. No, pues yo estoy durmiendo con mi esposo. No estamos hablando de lo natural. ¿Quién tienes a tu lado que sea capaz de darte lo necesario, las vasijas necesarias para que retengas aceite, el aceite necesario que para pagar esa deuda? Juan 14:23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús prometió que el Padre y Él vendrían a hacer morada en nosotros por medio de su Espíritu. ¿A quién tienes morando en tu casa? Pero también la palabra del Señor dice, compra la verdad y no la vendas. Adquiere la sabiduría, la instrucción, la inteligencia. ¿A quiénes tienes a tu lado? La sabiduría, la inteligencia, la verdad. Tienes la paz, tienes el gozo. Tienes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿A quién tienes? ¿Quiénes están a tu favor? ¿Quién es tu aliado en esto? Porque es alguien afín, alguien que es aliado, alguien que se preocupa verdaderamente por lo que tú estás pasando, alguien que esté dispuesto a darte lo necesario para que tú obtengas el aceite que necesitas. Y aquí entra la fe porque necesitas conseguir lo necesario y eso solamente se hace buscando a nuestro aliado que es el Espíritu Santo, y Él nos va a dar las vasijas necesarias. Y cuando hablo de vasijas, yo le hablaba al Señor y le preguntaba, las vasijas para retener la unción, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la verdad, la paz, el gozo. Todas estas son vasijas para retener la unción del Señor. Porque cuando se va la paz, se va la unción. Cuando se va la obediencia, se va la unción. Es increíble, se va la sabiduría. Cuando se va la sabiduría, no hay unción. Entonces necesitamos estos recipientes. Y dice, y le dijo al profeta, entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando ésta esté llena, ponla aparte. Miren qué importante, enciérrate tú y tus hijos. Dice, como queriendo decir, ¿sabes qué? Trabaja dentro de tu casa. Es en tu casa que tienes que trabajar. El Señor te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer en tu casa. De manera que la unción empiece a ser derramada. El aceite tiene que ser derramado. Y cuando habla de cerrar la puerta, hay muchas cosas. Miren, no puede desarrollarse la unción mientras no se cierren puertas. Hay puertas que necesitamos cerrar. Tenemos que pedirle, por eso está este aliado que es el Espíritu Santo, y decirle, Señor, ¿qué puertas tengo que cerrar? Porque muchas veces queremos que el aceite fluya y el aceite no va a fluir. El aceite no va a fluir mientras hayan puertas de pecado, mientras hayan puertas de iniquidad, el aceite no va a fluir. Necesitamos preguntarle al Espíritu Santo qué puertas tengo que cerrar. El profeta le dijo, cierra la puerta. Quédate adentro. La puerta, cierra la puerta para que el enemigo no entre.
Cierra la puerta para que el pecado no entre, pero también la puerta te protege. Y eso habla de intimidad con Dios. El Señor Jesús dijo que cuando oráramos, dice, entra a tu aposento y cierra la puerta y habla con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público, te responderá en público. Las peleas se ganan en lo secreto, cerrando la puerta. Para que haya intimidad con Dios, necesitamos cerrar las puertas. ¿Qué puertas al maligno tenemos que cerrar? ¿Qué puertas de pecado tenemos que cerrar? El Espíritu Santo nos va a revelar a cada una de nosotras qué puertas tenemos que cerrar para que nos metamos en lo secreto. Esta mujer se metió en lo secreto, ella y sus hijos. Y esto también tiene que ver con que nosotros también hagamos un secreto para nuestros hijos, que le enseñemos a nuestros hijos a entrar a ese secreto, que hay respuesta en lo secreto, que en el secreto se encuentra el Padre, porque el Padre está en lo secreto, y son aquellos que se meten al secreto del Padre los que encuentran al Padre, y los que encuentran las respuestas a las peticiones, los que reciben las promesas del Señor, los que son librados del enemigo. Es en el secreto del Padre donde el Señor destruye los derechos del acreedor para que nosotros seamos libres. Es en lo secreto del Padre. Por eso, pero antes de entrar a lo secreto del Padre, tenemos que cerrar la puerta. No podemos estar pecando, estar jugando con el pecado, dándole entrada al pecado y querer también entrar a la intimidad con el Padre. No es posible, porque la unción empezó a fluir, el aceite de la vasija de la mujer empezó a fluir y a llenar las otras vasijas hasta que ella cerró la puerta y se guardó con sus hijos. No hay unción imposible si mientras no se cierran la puerta. Y esa es una de las batallas más fuertes que como hijos de Dios tenemos que librar. Porque sabe lo difícil que es cerrarle la puerta a una tentación. Sabe lo difícil que es cerrarle la puerta a la concupiscencia. Por eso necesitamos la fe de Dios, la convicción para creer lo que Dios está haciendo, la convicción para creer que el Señor nos capacita para pelear esta batalla. Esta batalla es nuestra, y la victoria nos pertenece. Y el Señor quiere capacitarnos en lo secreto, pero necesitamos cerrar toda puerta. ¿Qué puertas tienes que cerrar tú? Piensa, ¿qué puertas tienes que cerrar? Y el Señor hoy nos demanda que cerremos puertas. Los tiempos son difíciles. Hoy más que nunca, nuestros niños y nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestras generaciones están corriendo peligros. Y al igual que a los hijos de este hijo de profeta que temía a Dios, el acreedor no reparó en que fuera ministro de Dios, en que fuera un hombre que tenía temor de Dios. No reparó y vino por sus hijos. Así es que no solamente el enemigo anda detrás de los hijos de aquellos que no temen a Dios, también viene por los hijos de los que tememos a Dios, por aquellos que le servimos a Dios. Entonces no podemos decir, no, pues yo sirvo a Dios y Dios se va a encargar de mis hijos. Sí se va a encargar de tus hijos, pero te va a decir cómo tienes que hacer para que tus hijos sean librados de los acreedores. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles, nuestras familias están bajo ataque y nosotros tenemos que estar apercibidos y entender qué es lo que está pasando, pero también tenemos que aprender qué tenemos que hacer para deshacernos de los acreedores. Y dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Vean, aquí entra la obediencia, qué importante. Cuando el Espíritu Santo nos diga qué puerta tenemos que cerrar, miren, no seamos desobedientes a la voz de Dios. Hoy escuchaba un mensaje tan bello que lo compartí con varios de ustedes y espero que lo hayan escuchado. Y el hermano hablaba de por qué Salomón, siendo un hombre sabio, ¿por qué un hombre sabio como lo era Salomón, que no había otro hombre como él en el mundo, ni hubo ni habrá en el mundo, con la sabiduría que tuvo? ¿Por qué este hombre se metió y fue envuelto en el pecado? ¿De qué manera terrible? Se dejó dominar por la lujuria.
se dejó dominar por el adulterio porque se casó con 700 esposas. Imagínese usted, y todas estas esposas pervirtieron su corazón porque eran mujeres paganas. Imagínese usted por qué, siendo un hombre que conocía la ley de Dios, la conocía de pe a pa, ¿qué pasó? ¿Y sabe qué pasó? Fue la desobediencia. La desobediencia trae muerte. La desobediencia es tan peligrosa que anula la unción. La desobediencia es tan peligrosa que destruye ministerios, destruye familias. La desobediencia. ¿Cuándo fue la desobediencia? Cuando Salomón se casó con la primera esposa pagana. Muchas cosas. Empezó Salomón a pecar contra Dios. Empezó a infringir la ley. Y desde que la primera vez que empezó a infringir la ley, la desobediencia se apoderó y empezó a anular. Imagínense, anuló la sabiduría de Salomón para su propia ruina, para su muerte. Imagínense qué terrible. Y no solamente marcó su propia vida, su reino también marcó las siguientes generaciones. Por culpa de Salomón, el pueblo fue dividido, la nación se dividió. Fueron demasiadas las consecuencias que trajo la desobediencia de Salomón. Entonces, la obediencia, cuando el Espíritu Santo nos diga, cierra esta puerta, tenemos que ser obedientes. Ese es el principio, es lo primero para que nosotros trabajemos en contra de nuestros acreedores. Dice que esta mujer obedeció y cerró la puerta, tal como el profeta se lo dijo. Y se encerró ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. ¿Quién echaba el aceite? ¿Quién ocasionaba que el aceite se vertiera en las demás vasijas? Ella, la madre, la que tenía la autoridad, la que tenía la enseñanza, la que tenía la instrucción del profeta. Ella lideró esta bendición para sus hijos. Fue ella. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y aquí hay una cosa que tenemos que entender. Esta mujer pudo haber tenido o vivido el resto de su vida con aceite, pero el aceite cesó. Y es algo que nosotros no nos podemos dar el lujo de que el aceite cese en nosotros. ¿Qué pasó con las vírgenes, aquellas insensatas que el aceite se les gastó y no tenían aceite de repuesto? Se quedaron porque fueron insensatas. Pero ¿qué pasó con las vírgenes que tenían aceite en sus lámparas, pero también tenían repuesto? Ellas nunca se quedaron sin aceite, y a pesar de que se adormecieron, ellas fueron despertadas y entraron a las bodas porque su aceite no faltó. No podemos permitirnos o darnos el lujo que el aceite falte. Hay que preparar vasijas constantemente. Hay que estar trabajando para que siempre haya una vasija donde el Espíritu Santo derrame su llenura. Tenemos que prepararnos nosotras mismas como esa vasija para que la unción nunca deje de fluir. Porque para que esta unción sea heredada, hubo una vasija después de la muerte de este hombre, una pequeña vasija. Y esa vasija salvó a sus hijos. No podemos darnos el lujo que el aceite, ya no haya donde se deposite el aceite. Tenemos que permanecer siendo una vasija para que el aceite se mantenga, para librar a nuestros hijos. No solamente para echar fuera al acreedor, para pagarle al acreedor, sino para que nuestros hijos vivan, para que nuestras generaciones sigan viviendo. Porque si algo se hereda, es la unción. La unción, la salvación se hereda. Bueno, se hereda la promesa de la salvación. Nuestros hijos tienen que entrar por decisión propia a la salvación, pero nosotros preparamos el terreno para que ellos transiten, para que la puerta esté abierta delante de ellos y ellos puedan acceder a la salvación. Es nuestro trabajo. Los patriarcas trabajaron
en su herencia, trabajaron en su herencia. Entonces, qué hermoso esto. Esta mujer fue capaz de pagarle a los acreedores, pero ella necesitó aceite para vivir ella y también sus hijos. Hubo aceite, pero hubo un momento que el aceite se acabó. Tal vez vivió ella y sus hijos, pero tal vez no creyó para otras generaciones. Y el Señor quiere que nosotros creamos para muchas generaciones, porque la palabra del Señor dice que la bendición es para 1000 generaciones. Mire lo que dice el Salmo 72:4. Juzgará a los afligidos del pueblo. ¿Quién? El Señor. El Señor salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. El Señor salvará a los hijos del menesteroso. ¿Quién es el menesteroso? Es aquel que siempre está necesitado. Es aquel pobre de espíritu que le dice: Señor, yo sin ti no puedo. Te necesito. Alguien que está completamente necesitado y depende totalmente de Dios. Él salvará a los hijos de los menesterosos. Y yo le digo: Señor, yo heme aquí, yo soy esa menesterosa, salva a mis hijos. ¿Y sabe qué? No solamente salva a los hijos del menesteroso, sino que aplasta al opresor. El Señor ha dicho en este Salmo 72:4 que Él salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Porque hay una promesa maravillosa. Isaías 65:23-4 dice la palabra del Señor: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Nuestros hijos no son llamados para maldición. Nuestros hijos, nuestras generaciones no son para muerte, son para bendición. Mire lo que dice: ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. O sea, no solo sus hijos, sus descendientes con ellos. Estamos hablando de generaciones. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, habré yo oído. Y esto me encanta porque el Señor ha prometido que Él va a responder a nuestras oraciones. Y mire Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Somos benditas de Jehová y somos llamadas a heredar bendición. Bendición. Y dice esto, mire, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, afecta a nuestras generaciones. Por lo menos a 4 generaciones. Por lo menos a 4 generaciones. ¿Y en qué está esto? Miren lo que dice Hebreos 7 del 9 al 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dice la palabra del Señor que Leví estaba en los lomos de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Fue un hombre que hizo pacto. Fue un hombre que hizo pacto con Dios. Y dice que Leví alcanzó la bendición de su padre. Estaba Abraham, Isaac, Jacob y Leví. Lo que Abraham hizo afectó a Leví. Ahí dice, y que Leví estaba en sus lomos. Entonces lo que nosotros hagamos, las victorias que nosotros obtengamos, van a disfrutarlos nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Pero también lo negativo. Pero hoy quiero enfocarme en lo positivo. ¿Sabe por qué? En lo bueno. Porque estamos llamadas a heredar bendición. Entonces tenemos que enfocarnos. Mire, sí, tal vez es cierto, nos han dicho y hemos aprendido de que hay espíritus inmundos asignados por familias y que fastidian una generación y otra y otra. Pero ¿sabe qué? Hay maldiciones, hay enfermedades generacionales que afectan generaciones. Pero la bendición de Dios no afecta solamente a 4 generaciones, afecta a 1000 generaciones, a muchísimas generaciones. Las victorias que nosotros hagamos afectarán a nuestras generaciones. Y mire esto, me llama la atención, esto me gustó muchísimo. Dice que también por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José
y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Pero mire en qué consistió la bendición de Jacob sobre los hijos de José. Dice, mire, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios de que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y me llamó esto por la atención que dice, y el ángel que me liberta de todo mal, los bendiga, los persiga. O sea, el ángel que estuvo con Jacob, él está heredando la bendición. Si hay espíritus inmundos asignados a familias, hay ángeles de Dios asignadas a las familias. A Jacob asignó a sus ángeles, los ángeles, al ángel que había estado con él todos los días de su vida, lo asignó para que cuidara a los nietos, a sus nietos, a los hijos de José. Miren qué hermoso esto. La herencia se hereda. La asignación ministerial de ángeles se hereda. El ángel que estuvo conmigo durante toda mi vida bendiga y cuide a estos jóvenes. Así dijo Jacob. ¡Qué bendición! O sea, es algo tan hermoso que tenemos que enfocarnos. Somos hijos, somos hijas de bendición. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en la bendición y no en la maldición. Dice Deuteronomio 21:5, entonces vendrán, bueno, aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar. Hebreos 6:14 diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La bendición se hereda. Gloria a Dios por eso, porque así como Isaac bendijo a su hijo Jacob, como Jacob bendijo a José, a sus hijos y a sus nietos, nosotros también estamos llamadas a heredar bendición, pero tenemos que pelear la buena batalla, porque desgraciadamente en las maldiciones que se heredan, los acreedores quieren venir por nuestra herencia, pero tenemos que saber que fuimos llamadas para heredar bendición y tenemos que preocuparnos para heredar esa bendición. Por eso tenemos que trabajar con lo que Dios quiere que trabajemos y buscar la libertad para nosotros y para nuestros hijos y cerrarle la puerta al acreedor y saldar cuentas legales espirituales contra los acreedores para que el Señor quite todo derecho que ellos tienen contra nosotros y contra nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios, hermanas. Esto es lo que tenía para hoy y que en realidad nos bendiga a todas. Amén.